que dan así, como diríamos en el campo, el pie forzado para nuestra reflexión en esta hora. La iglesia del Señor se congrega para adorar y también nos congregamos para reflexionar lo que la palabra de Dios dice. Romanos capítulo 8, verso 14 hasta el verso 17. Gloria a Dios. Ustedes no nos mandaron a saludar, ¿verdad? ¿O ya se saludaron? ¿No? ¿Sí? ¿Quién los mandó a saludar? Moisés los mandó a saludar, pastor Moisés. Pues gloria a Dios. Amén. Romanos capítulo 8, verso 14 al 17. La Escritura dice así: a la gloria de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Palabra del Señor. Romanos es considerado por algunos y algunas como el texto principal por excelencia de doctrina cristiana. Algunos se atreven a aventurar a decir que pudiera ser el libro más importante del Nuevo Testamento, en términos de que revela esa obra eficaz de Cristo y cómo los hombres y las mujeres se acercan a Jesucristo a través de la fe. Y plantea el libro de Romanos que esa obra extraordinaria de Jesucristo en la cruz del Calvario y en su resurrección está ahora disponible para que los hombres y las mujeres puedan trabajar con los asuntos que más podían ser ocasión de temor para ellos y para ellas, que era la ley humana para poder llevar al hombre y a la mujer a Dios. 1, 2, la ley del pecado, que no era meramente saber que habíamos infringido lo que Dios deseaba para nosotros, sino que la ley del pecado se constituía en algo terrible para el hombre y la mujer. Era un peso y una carga que no podía el hombre por sí mismo y la mujer borrar y llevar. Y por otro lado, en tercer lugar, también plantea que esa obra redentora en Jesucristo, que los hombres y las mujeres la quieren para vivir para Dios por fe, también derrota a ese enemigo de la cual nosotros algunas veces, yo creo que en el contexto de los años 80, 90, la iglesia cristiana como que ya no habla mucho de ese término, y es el término que utiliza el apóstol Pablo, llamado la carne, que no es otra cosa que todo lo que se opone a Dios. Y que en primer lugar el apóstol Pablo es el primer delineante que puede identificar de una manera extraordinaria cómo esa carne está presente en nuestros miembros. Es decir, el cuerpo humano, no meramente, obviamente si decimos en el argot de nosotros que es de carne y hueso, pues sí, pero el contexto que Pablo explica en el libro de Romanos como carne es todo ese aparato que se opone a Dios, y que Pablo puede decirlo muy claramente y condensarlo, que está contenido en la conciencia, en el pensamiento, en las ideas, en los deseos, en los impulsos, y lo puede identificar pues claramente como todo lo que somos nosotros como seres humanos. Así que la epístola de los Romanos, esta carta escrita por el apóstol Pablo para la iglesia de Roma, como una presentación exclusiva, porque él nunca había llegado allá, y Pablo le escribe a los romanos
esta carta extraordinaria contenida de tantos puntos doctrinales fundamentales para que ellos puedan entender qué es la vida cristiana, cómo debe conducirse la vida cristiana, los beneficios extraordinarios que contiene el vivir para Dios y sobre todas las cosas para que puedan ir entendiendo el pensamiento teológico, filosófico, doctrinal de este apóstol llamado Pablo. Así que contiene en la epístola de Romanos esa capacidad para brindarnos a nosotros una seguridad extraordinaria. Y compartíamos algo de esto en la mañana en la iglesia de Manatí y decíamos que fue puntal de lanza para la gran reforma protestante allá para el siglo XVI. Y obviamente de ahí los grandes reformadores, hombres y mujeres que Dios escogió para lograr un avivamiento y un cambio de 360 grados en el paradigma de lo que se conocía como el cristianismo. El libro de Romanos jugó un papel fundamental porque le dio todos los argumentos teológicos necesarios para que los cristianos y las cristianas de esos siglos pudieran entender que una relación de categoría, una relación de calidad con Dios sigue siendo por medio de la fe en Jesucristo y no de las obras, no del conocimiento religioso, no de algunas prácticas que nos puedan ser cómodas a nosotros, sino sencilla y llanamente por la fe en Jesucristo. Así que el libro de Romanos se presentó en ese momento como, repito, como un argumento extraordinario. Nótese usted que argumento no me estoy refiriendo de manera peyorativa, sino de manera positiva, ¿no? Como los elementos fundamentales para poder esbozar una defensa clara de la fe en Jesucristo y sobre todo devolvió a los hombres y las mujeres lo que ellos llamaron en ese momento el sacerdocio universal. Es decir, los hombres y las mujeres se pueden relacionar con Dios sin necesidad de intermediarios. No hay obras que tengan que estar en el medio para que esa relación con Dios sea buena, sino que la fe en Jesucristo va a producir buenas obras. Por lo tanto, mi relación con Dios es por medio de la fe en Él y no de las obras. Y por consiguiente, esa relación con Dios ahora se va a presentar, como decíamos minutos atrás, con una calidad extraordinaria para que los hombres y las mujeres puedan vivir correctamente para Dios y sobre todas las cosas posicionarse en el lugar que Dios desde antes de la fundación del mundo había querido que usted y yo estuviéramos. Así que de eso es que se trata Romanos. Y este pasaje que hemos escogido en esta noche tiene relevancia para el momento histórico en que estamos viviendo. Yo entiendo que toda reflexión teológica tiene que tener pertinencia al momento. ¿Para qué me sirve escuchar esa reflexión de algunos 30, 40 minutos cuando mañana me tenga que enfrentar a todos los imprevistos que todas y todos atravesamos durante la semana? ¿Cómo eso me ayuda a yo entender que soy hijo de Dios e hija de Dios? Y pues obviamente el siglo XXI y el momento en que vivimos, las crisis que nos ha tocado vivir, no las podemos despegar, no las podemos, como decíamos allá, zafar de ellas. Tenemos que enfrentarlas. ¿Cómo usted y yo las vamos a enfrentar? Las va a enfrentar usted con su nombre y sus dos apellidos. Las va a enfrentar usted con sus posiciones sociales o sus grados académicos. Va a enfrentar usted la responsabilidad que Dios le ha dado sobre la faz de la tierra para hacer su voluntad, la voluntad de Dios, con la experiencia religiosa de sus padres o la experiencia religiosa que ha tenido hasta este momento, de algunos 20 años, 10 años, 15 años en el Evangelio. ¿Cómo usted va a responder ante lo que estamos viviendo? Y Romanos nos aclara eso. El capítulo 8
se presenta de manera extraordinaria, dando una declaración que da paso al verso 14. El verso 14 dice: si somos guiados por el Espíritu de Dios, somos hijos de Dios. Ahora bien, ¿cómo es que nosotros vamos a ser hijos de Dios? ¿Qué implica ser hijos de Dios? ¿Cómo es que yo alcanzo esas bendiciones para vivirlas todos los días? ¿Cómo es que yo puedo, como decíamos ahorita, posicionarme dentro de lo que estamos viviendo todos los puertorriqueños y puertorriqueñas en este momento histórico, y declararme y decir que estamos en bendición, declarar y ver la mano de Dios obrando a nuestro favor, y sobre todas las cosas, yo poder compartir con otros y con otras esa experiencia única de fe, esa experiencia única de paz, de gozo en el Espíritu, que no es otra cosa que vivir en bendición. Se hace a través de una afirmación de todas y todos de que somos hijos e hijas de Dios. Pablo dice lo siguiente, vaya conmigo al capítulo 8, verso 1. Pablo dice lo siguiente: si somos guiados por el Señor, estoy leyendo el verso 14 y luego salto al 1 para que tenga sentido. Si somos guiados por el Espíritu de Dios y afirmamos que somos hijos de Dios, mire lo que eso implica. Implica el verso 1, Romanos 8:1. Implica que no hay condenación en Cristo Jesús. El antecedente de eso es precisamente las tres grandes luchas que les había hablado. Una de ellas es la ley del pecado. Y en Romanos, en el capítulo 7, en los últimos versos, el apóstol dice que él no puede zafarse de eso, porque lo que quiere hacer no hace, y lo que quiere hacer no lo hace. Y entonces, ¿cómo logro eso? Para ser hijo de Dios, para ser guiado por el Espíritu Santo, tenemos que entender que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si somos guiados por el Espíritu de Dios, significa lo que dice el verso 6, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Si somos hijos e hijas de Dios, entonces tenemos que vivir conforme al Espíritu, como dice el verso 13. El verso 13 dice: porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Si somos guiados por el Espíritu Santo, todas las cosas nos ayudan a bien, dice Romanos el capítulo 8, verso 28. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Si somos guiados por el Espíritu y somos hijos de Dios, tenemos que entender lo que dice el verso 37, que lo utilizamos porque de verdad que nos da aliento en momentos difíciles. Si somos, repito, hijos e hijas de Dios, guiados por el Espíritu, tenemos que entonces concluir: ante todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. El verso 38, por favor. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir. 39, por favor. Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Muchas veces vemos estos versos y vemos el capítulo y no podemos entender cómo eso se conjuga, cómo eso se une, cómo eso se hace realidad en nosotros. El apóstol dice algo: eso se hace realidad cuando usted y yo afirmamos que somos hijos e hijas de Dios. Mire lo que dice el verso 15. Leímos el 14, mire lo que dice el verso 15. Romanos capítulo 8, verso 15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu
de adopción por el cual clamamos Abba, Padre. Antes de entrar al término de adopción hay que entender lo siguiente. No es que nuestra relación con el Señor o con Dios, al clasificarnos hijos e hijas, sea este texto diciéndonos que esa relación es una relación de segunda categoría. En esta semana aprendimos de los licenciados de esta congregación que cuando uno trabaja con relaciones filiales, es decir, relaciones de familia, se dan en grados y en afinidad. Y obviamente lo que está planteando el apóstol Pablo aquí no es un asunto de afinidad o de categoría. Pablo afirma una relación de afirmación de que somos hijos de Dios. ¿Por qué? Porque ya en Cristo Jesús nosotros y nosotras somos hijos legítimos. Mire lo que dice la Escritura en Juan, en el capítulo 1 y el verso 12 y el verso 13. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Segunda de Corintios capítulo 5 y verso 17, que usted y yo lo conocemos, afirma esa legitimidad de hijos de primera categoría, por así decirlo. Los cuales no, perdón, Primera de Corintios capítulo, Segunda de Corintios 5, 17. Y es importante, gracias por mantener eso ahí, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Hijos de primera categoría. Y Segunda de Corintios capítulo 5, verso 17, afirma esa relación extraordinaria de hijos de Dios. Y es un texto muy conocido por nosotros. Segunda, discúlpame. Sí, no está el problema. Afirma el apóstol Pablo que somos criatura nueva en Cristo Jesús. Por lo tanto, somos engendrados, como dice Juan, del mismo Dios. Obviamente estamos hablando en el contexto espiritual. Ya Juan le había dicho a sus oyentes cuando estaba expresando la conversación de Jesús con Nicodemo, que este nacimiento no era sencillamente humano, sino era del Espíritu. Porque la carne no puede heredar el reino de los cielos, si no nacieres de nuevo. Por lo tanto, el nuevo nacimiento nos da esa categoría de hijos de primera categoría. Y la palabra dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Y Gálatas 6:15 afirma eso mismo, afirma esa categoría diciendo, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Somos creados en Cristo Jesús. Por lo tanto, lo que el apóstol Pablo está diciendo de adopción, lo único que tiene que ver es que en nosotros se produce la conciencia de filiación y la actitud de hijos de Dios. Necesitamos producir esa conciencia, necesitamos producir esa actitud de hijos de Dios. En el griego eso diría una hiotesia, huios, que significa hijos, y tesis, de colocación. Por lo tanto, ese proceso de adopción que el cual Pablo está explicando no es el concepto de adopción que nosotros tenemos, que creemos nosotros, que son personas que son ajenas a la corriente interna o a la casa del Padre. Y esa es la conciencia que nosotros tenemos de lo que es adopción. Aquí en el griego lo que significa es esa colocación que produce en nosotros una conciencia de filiación y una actitud de hijos. Así que nosotros
pudiéramos leer lo que dice Romanos capítulo 8 y verso 15 de la siguiente manera. Pudiéramos decir que ahora nos ha dado la conciencia para nosotros posicionarnos como hijos y como hijas. Por lo tanto, no puede haber temor en nosotros, porque nos da la capacidad para poder decirle a una al Padre: Padrecito mío. Usted no le dice papá ni papi a cualquier persona. Usted le dice papá o papi a su papá, al viejo. Es una forma muy particular de confianza, de cariño, la forma de la conciencia de usted como ser humano. En casa, Astrid Isabel algunas veces me dice: Ariel, se le olvida decirme papá. Marcos Andrea también al principio decía: Ariel, ven acá. Porque es muy normal de los niños en el crecimiento ir tomando conciencia de su posición, de ellos y la de los demás. Y precisamente uno de los problemas de la traducción del griego al español es que cuando usted toma estos versos, en algunos lugares dirá hijo, que es la posición de adopción, esa posición que da carácter, y en algunos lugares dirá niño, que en el castellano, que en el inglés dirá son, y que en otras posiciones le dirá children. Por esa razón, aquí está planteando el apóstol Pablo que nosotras y nosotros, cuando nos posicionamos como hijos y como hijas, el temor que puede haber hacia el futuro, el temor que puede haber hacia las circunstancias y crisis del presente, tienen que desaparecer, porque el Espíritu Santo nos ha dado la capacidad para que podamos clamar: Padrecito mío. Por eso decíamos al principio que esta postura de hijos e hijas nos da a nosotros unas características muy únicas, y que algunas veces queremos vivir, queremos interpretar que todas las cosas ayudan a bien para aquellos que aman a Dios, pero no nos hemos olvidado de posicionarnos como hijos. Y por lo tanto, como no hay esa conciencia, no podemos entender la soberanía maravillosa del Dios que nos cuida. Y podemos desesperarnos. Pueden haber lágrimas en nuestros ojos. Puede haber turbación en el corazón. Pueden haber momentos de ansiedad. Pero si cuando llegan estas circunstancias muy particulares, usted y yo levantamos nuestros ojos al cielo y le decimos: papito lindo, aquí estamos. Papacito lindo, ayúdame. Papacito mío, ayúdame a entender la gracia maravillosa, la gracia soberana del Dios Todopoderoso. Por medio de su Espíritu Santo, descenderá sobre tu corazón y tu mente, dándote la conciencia de que eres hijo e hija de Dios. Y la paz que sobrepasa todo entendimiento guardará nuestros corazones. Por eso el apóstol se toma esa molestia, por así decir, de poder explicarnos esto. Porque los romanos tenían una manera muy particular de adopción, aunque no es esa precisamente la que ellos están explicando, porque aquí hay una mezcla de varias culturas. Está explicándole a los romanos la manera en que ellos adoptaban, pero también está explicando la manera en que se hacía la presentación de un niño cuando llegaba a la edad adulta, que entonces ya no se le consideraba, como dice Gálatas, como un esclavo, que no tenía derechos, que no podía pedir, sino al contrario, con todos los derechos, con todos los beneficios, porque era reconocido como hijo. No era que no era hijo anteriormente, siempre lo había sido. Sencillamente es que ahora se reconoce que tiene la capacidad y facultad para poder pedir, para poder expresar y gozar y administrar de los bienes del Padre. Por eso es que allá, cuando estamos
Cuando Jesús hace la parábola del hijo pródigo, cuando viene el hermano mayor a decirle, oye, pero ven acá, ¿por qué tú le estás dando a este todo? Si ya tú le habías dado lo que tenías que darle. Y el padre le contesta, todo lo que tengo siempre ha sido tuyo. Porque había reconocido en él no un niño, no una persona incapaz de disfrutar. Posiblemente no lo era en la edad cronológica, pero en términos morales, espirituales y emocionales, seguía siendo un niño porque no reconocía al Padre, los beneficios que el Padre le había dado. Por esa razón, el apóstol Pablo sigue diciendo, en esa expresión de adopción hay testigos. En el caso de los romanos, habían 7 testigos para adoptar. Era un proceso muy particular, se traía al magistrado y el padre que iba a dar en adopción, en ese caso a otro hijo, tenía que dar unas monedas y se pesaban esas monedas y se hacía ese acto 3 veces. Ya cuando lo iba a hacer la tercera vez se aguantaba y ahí venía aquel que iba a ceder lo que hoy conocemos como patria potestad, que en el romano y en el latín sería patria potestas. Y ahí venía ese y decía, yo quiero adoptar a esta persona y aquí está mi documento para que todos los derechos y todos los beneficios que esta persona los pueda adquirir. Y habían 7 testigos y esos 7 testigos afirmaban que si en algún momento dado cualquiera de las 2 partes que estaban involucradas en esta adopción fallaba, ellos estaban atestiguando de que todos los beneficios, todas las cosas que se le habían garantizado como hijo, siempre serían de ese o de esa que ahora estaba siendo adoptado por hijo. Eso era en el mundo romano. En el mundo judío, esos 100 amigos y vecinos que se invitaban para declararlo como hijo, para hacer a esta persona heredero o para facultarlo para la heredad, también atestiguaban lo mismo. Así que la comunidad completa se hacía testigo de que ahora esta persona era beneficiario de esa conciencia de ser hijo e hija. La Biblia dice que el Espíritu mismo testifica a nuestro espíritu de que somos hijos e hijas de Dios. Aleluya. No hay circunstancia difícil, querido. No hay circunstancia emocional que puedan quizás servir como algo detrimental en la vida tuya para testificar de que tú eres hijo de segunda o tercera categoría. No es porque hayas llegado a los pies del Señor antier y ahora tienes menos seniority que los hermanos que fundaron la iglesia, que llevan 30 años aquí. No. En el Señor no hay hijos preferidos. Tienes la capacidad, por el mismo Espíritu. Da testimonio a tu espíritu de que tú eres hijo e hija de Dios. No importa los antecedentes que hayan ocurrido en tu vida. Hay personas que se acercan, hermanos y hermanas que nos han dicho, si hubiéramos conocido al Señor antes, qué distinto hubiera sido mi vida. Y tenemos que contestar, no, eres hijo e hija de Dios. Llegaste al Señor ahora, no importa lo que hayas vivido, no importa lo que hayas experimentado en tu vida, ahora puedes ser declarado hijo de Dios, hija de Dios. No importa el momento difícil en que algunas veces nos encontramos, no importa inclusive los momentos en que nosotros podamos ser como Pedro, que sencillamente nos hemos envuelto en un pensamiento, por así decirlo, medio obsesivo, de esas ideas que se meten, como decimos allá en el campo, entre ceja y ceja, y nos hemos enfrascado en esa idea particular y sin querer queriendo hemos negado la presencia del Maestro. Aunque nos hayan dicho, oye, pero tú pareces a uno de esos porque hablas como ellos. Y nos pase que hayamos negado hasta 3 veces al Señor con nuestras actitudes. No importa que haya pasado eso. El Espíritu de Dios dará testimonio a tu espíritu de que tú eres hijo e hija de Dios. El Espíritu Santo te llevará a la playa allá como hizo con Pedro y te dirá, ¿me amas? Y tú no podrás negarte y decirle, claro que sí, Señor, te he fallado, te he ofendido y por eso estoy ante tu presencia. Eso es algo extraordinario que solamente pueden disfrutar los hijos y las hijas de Dios. No importa cuántas veces hayan habido intentos fallidos de poder servir al Señor,
de poder ser un cristiano de grandes hazañas para Él, porque las quieres, porque lo hay en tu corazón. Un amigo me decía, es que últimamente en mi corazón arde un sentido grande de poder decirle a todo el mundo que Jesucristo es la alternativa. Y me decía, yo he intentado esto muchas veces anteriormente. No importa cuántas veces lo hayas intentado, una vez más el Espíritu Santo me dice, tú eres mi hijo, tú eres mi hija, adelante en el nombre del Señor para hacer la voluntad buena, agradable y perfecta de Dios. Esa capacidad que el Espíritu Santo nos da para ser hijos e hijas de Dios, que reafirma esa conciencia de la que estamos hablando, esa filiación, también dice el apóstol que nos hace herederos y coherederos de Dios. Heredero no es otra cosa que alguien que es inmerecedor y recibe algo. Porque el que quiere que usted reciba, desea que usted lo reciba no por sus méritos, sino por voluntad propia. Y el apóstol dice que somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Herederos de los planes maravillosos del Dios Todopoderoso. Coherederos con Cristo porque Él es nuestro Maestro. Podemos seguir sus pisadas. Por lo tanto, en el Juan capítulo 17 y verso 22 dice lo siguiente con relación a eso. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Esa es la gloria para poder hacer la voluntad del Padre. Esa herencia no es otra cosa que la capacidad por medio del Espíritu Santo para hacer lo que el Padre le dijo al Hijo que hiciera, que pudiera reunir en Él todas las cosas. Nosotros quizás no podemos reunir en nosotros todas las cosas, pero sí podemos hacer aquello a lo cual se nos ha encomendado, que no es otra cosa que ser embajadores en nombre de Cristo para reconciliar a los hombres con Dios. Esa gloria extraordinaria nos ha sido dada a nosotros, ese privilegio maravilloso, en un mundo tan materialista como este, en un mundo donde el dinero es el Dios. Queremos que la gloria, las bendiciones y las herencias son dinero, son posiciones económicas, son posturas que nos den fama, son posturas que den algún tipo de legado valorado en la vida pública o en la vida secular, porque sí, los cristianos dejan legados, pero no son de la categoría que están caracterizados y planteados en el mundo secular. El legado de los cristianos trasciende eso. Los hombres y las mujeres, sus legados se pueden olvidar a los 200, 300 años. Los legados que dejan los hombres y las mujeres que son hijos e hijas de Dios trascienden las centurias y los siglos. Por eso todavía seguimos hablando de Rahab, dice la Biblia. Por eso todavía seguimos hablando de aquella mujer que no sabemos el nombre, pero que le decimos la samaritana. Que han pasado casi 20 siglos y todavía podemos hablar de la fe. Todavía podemos hablar de esa gloria de Dios manifestada en ellos. Ese es el legado, esa es la herencia. Por eso es que somos herederos con Dios. Mateo 5:9 dice lo siguiente. Cuando Él clasifica, Jesús en su sermón clasifica a sus hijos como pacificadores. Porque somos dichosos los pacificadores, porque somos llamados hijos de Dios. Esa es la herencia. Ser llamados hijos de Dios porque somos pacificadores. Porque podemos extender la paz que sobrepasa todo entendimiento a través de nuestras acciones. Porque Cristo se está expresando en nuestra manera de vivir. Por lo tanto, somos pacificadores. Ahí está la herencia. Por eso somos herederos y coherederos con Cristo. Y finalmente, Lucas capítulo 20 y verso 36. Porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección.
Jesús está planteando aquí que los herederos y los coherederos con Cristo disfrutan de la eternidad de Dios. Que no estamos planteados meramente en nuestro discurso, en nuestra reflexión, en resolver la inmediatez del mañana, de la semana que viene, del mes que viene. La Biblia dice que aquellos y aquellas que son hijos de Dios están sentados en lugares celestiales con Cristo Jesús, que no es otra cosa que su mentalidad y su actitud al ser llamados hijos de Dios. Están pendientes a las cosas espirituales, como hablábamos ahorita al principio, en los primeros versos del capítulo 8. Porque entendemos lo siguiente: esa herencia en Cristo Jesús se da en una conciencia, se da en un testimonio a nuestro espíritu de que no hay ninguna condenación en Cristo Jesús. Se da en una reflexión y en una actitud de que hay algo superior, que no meramente se clasifica en la espiritualidad humana, sino que la Biblia lo clasifica como ocuparse del espíritu, donde hay vida y no de la carne. Por lo tanto, ¿qué quiere decir eso? Óigame, que si usted tiene atrasado el agua y la luz, hay que apagarla porque se la cortan. Pero eso no puede ser lo único que usted piensa las 24 horas del día. Que si perdió un montón de chavos por los bonos que se fueron a chatarra, duele, porque duele. Pero no es lo único que podemos pensar, queridos y queridas. Si no, vamos a estar también envueltos en la aflicción que vive el mundo. Porque esa reflexión de herencia está en nosotros contenida en que vivimos conforme al Espíritu para tener vida y paz. En que vendrá a nuestra conciencia el saber que el Dios Todopoderoso tiene todas las cosas bajo su control. Por eso nosotros podemos afirmar hoy lo que el mundo no puede afirmar. El mundo no puede hablar de cosas extraordinarias donde Dios se mete y cambia las cosas, llamado eso milagro. El mundo no puede entender eso. Nosotros sí lo podemos entender, porque todas las cosas ayudan a bien a aquellos que aman a Dios. Y como somos hijos e hijas de Dios y gozamos de esa herencia, podemos clasificarnos como vencedores, aunque la gente pueda pensar lo contrario. Aunque la gente pueda pensar que usted y yo sencillamente perdemos el tiempo los domingos en la noche viniendo a la iglesia, usted puede salir de aquí diciendo: soy más que vencedor por medio de aquel que nos amó, que en Cristo Jesús.